Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Candenomics. Estamos ya en la segunda edición de esta serie de conversaciones para pensar la actualidad y tengo el gustazo de estar acá con Camila Perochena, que muchos y muchas la conocerán de los lunes, con Pagni en esta cita de los lunes, pero también con los podcasts en Spotify y con varias notas muy imprescindibles para pensar justamente la actualidad, así que esa es la propuesta de hoy. Muchas gracias, Cande. Un placer estar acá. Ay, qué gusto. Un poco la propuesta de este ciclo es pensar justamente la Argentina de hoy, que obviamente que nos trae a la Argentina de Milei, de este momento, del 2024, pero también en este mundo más conflictivo, en este mundo particular. Así que no sé cómo es tu visión de la Argentina en este mundo. Bueno, a ver, es difícil porque uno piensa, bueno, son todas novedades lo que estamos viendo en términos políticos en la Argentina. Sin duda, hay un proceso muy novedoso y muy innovador. Ahora, los historiadores, ¿qué tendemos? Tendemos a decir, ojo que no siempre los procesos que parecen ser pura ruptura son pura ruptura, ¿no? Tratemos de ver también las continuidades, qué cosas tienen en común, qué cosas de la Argentina de hoy se pueden parecer a la Argentina del pasado. ¿A qué me refiero con esto? Uno siempre tiende a pensar y a ver las rupturas. No sé, vos ves la Revolución Francesa y bueno, ahí cambió todo, empieza algo nuevo. Y después pasan las décadas y decís, che, no, pará, pero había un montón de cosas en la Revolución Francesa que en realidad también se parecían al antiguo régimen y que no era todo tanta ruptura, sino que había continuidades. Entonces, cuando pienso en la Argentina de hoy, también trato de decir, bueno, sin duda hay un proceso de ruptura, digo, hay toda una novedad de una persona que es un outsider, que llega a la presidencia, que llega sin un partido propio o con un partido nuevo, sin tradición, sin territorio, sin estructura y con un discurso liberal libertario que es una novedad en el discurso ideológico argentino. Pero al mismo tiempo uno tiene que decir, bueno, hay que tratar de entender esto en un largo plazo, ¿no? Y hasta qué punto esto es tan rupturista como se dice que es. Y yo ahí diría que hay algunas continuidades o algunas constantes de la Argentina que nos ayudan a pensar este proceso. Pienso, por ejemplo, la lógica que tiene Milei para hacer política y la forma en la que está haciendo política, que yo creo que está basada en una lógica polarizadora, bastante facciosa, de aumentar la faccionalización en el espacio político, pero también en la sociedad, ¿no? De generar divisiones, conflictos, profundizar el conflicto. Bueno, eso es algo bastante común o habitual a lo largo de nuestra historia argentina. Y hay una forma de hacer política, de faccionalización, que uno la puede rastrear en el siglo XIX, que uno la puede rastrear en el irigoyenismo en el siglo XX, en los golpes militares, en el peronismo, en distintos momentos de nuestra historia, de tratar de profundizar los conflictos y de pensar la política como una forma de hacer conflictos permanentes. Yo creo que a Milei ahí le molestaría más la comparación con Irigoyen. Se volvería loco. Que con se volvería loco, incluso. Pero en realidad yo me acuerdo cuando él dio el primer discurso, ¿no? de espaldas al Congreso. Era un poco irigoyenista eso. Irigoyen, por ejemplo, ni iba a dar los discursos al Congreso. Mandaba el discurso escrito o ni lo mandaba, ¿no? Como no... ¿Qué consideraba? Que el Congreso no era un intermediario con el que él tenía que dialogar. ¿Por qué? Porque para él en el Congreso estaba lo que era el régimen, ¿no? Los conservadores. Claro. Entonces, él no iba a dialogar con el Congreso y apelaba directamente al pueblo. Entonces, yo escuchaba ese discurso y decía, se debe querer... O sea, ni lo debe tener en cuenta, ¿no? Claro. Pero en realidad, bueno, hay algo de esa lógica... también de esa forma de pensar la política bien personalista, desde una forma de liderazgo que se piensa como refundacional. Digo, Milei dice, vengo a hacer una nueva Argentina. No se me ocurre un solo presidente que no haya dicho que viene a hacer una nueva Argentina en la historia argentina. Bueno, hay algunos, ¿no? Sí. Pero ¿qué quiero decir? Los presidentes más importantes de la historia argentina se vieron como refundacionales, dijeron vamos a hacer una nueva Argentina. Y hay algo de un voluntarismo de querer hacer una nueva Argentina que después se
se choca con límites, me parece, ¿no? Pero ¿encontrás alguna novedad en que la posición más disruptiva y esta idea de, bueno, en contra de la casta y en contra de todo lo que es el lobby, las instituciones, sí, la institución democrática como tal, en un personaje liberal libertario? Bueno, yo creo que eso sí es la idea de él presentarse como un liberal libertario. Sobre todo en una Argentina donde el liberalismo estuvo eclipsado en gran parte del siglo XX y en una parte importante del siglo XXI, ¿no? Entonces, el liberalismo, que era el consenso clásico de la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Tulio Alperindón decía, la Argentina nació liberal, ¿no? A diferencia de otros países latinoamericanos, no sé, vos mirás México, bueno, tuvieron conservadores fuertes, guerras entre liberales y conservadores. Bueno, en Argentina el liberalismo fue muy popular en el siglo XIX, y era el consenso básico. Ese liberalismo se vio eclipsado a lo largo del siglo XX, desde más o menos el ascenso del irigoyenismo, pero sobre todo con el peronismo, los diferentes golpes militares. Y por supuesto reemerge una idea de liberalismo en 1983 con Alfonsín y el consenso democrático y la idea de fortalezcamos una democracia liberal. Ahora, ese liberalismo alfonsinista no tiene nada que ver con el liberalismo de Milei, porque el liberalismo de Milei es un liberalismo de una cosa diferente, ¿no? Hay una mezcla ahí que sí lo hace bastante particular, porque es un liberalismo que tiene algo del liberalismo conservador tradicional argentino, algo de nacionalismo reaccionario, y esto lo han planteado Sergio Morrés y Martín Vicente en el libro de Pablo Semán de Está entre nosotros. Dicen, bueno, hay algo de esas tradiciones de la derecha argentina nacionalista, liberal, pero además hay algo de populismo radical, ¿no? Entonces hay como una mezcla de diferentes cosas que yo creo que esa mezcla es lo que por ahí lo hace bastante más novedoso, ¿no? A Milei. Y ahí lo ves en conexión a lo que está pasando en el resto del mundo, en esta movida más de ultraderecha. Totalmente está conectado con estos movimientos de ultraderecha del mundo, pero también diría que en parte, esto capaz es una exageración, pero como estamos conversando relajadas, puedo exagerar, ¿no? Está perfecto. No estoy en un aula ni en un paper académico, pero diría que hay cosas nuestras de las que nosotros estábamos acostumbrados que el mundo empezó a vivir en las últimas décadas. ¿Qué quiero decir, por ejemplo? Inflación, bueno, eso es muy nuestro. No, pienso, por ejemplo, en la polarización, ¿no? Okay. Nosotros estamos acostumbrados a una política polarizada. Ahora, los norteamericanos empezaron a pensar y a decir, che, acá hay ahora los norteamericanos están mucho más polarizados que nosotros, ¿no? Pero, digo, en Estados Unidos la polarización empieza a ser una temática y un tema en las últimas 2 décadas, ¿no? Como un tema cada vez más importante. Y yo me acuerdo cuando empiezan a aparecer un montón de papers en la Academia Norteamericana sobre polarización, populismo, ¿qué es esto? Bueno, cuando pasa Trump. Y yo un poco decía, bueno, les está llegando algo de nuestro siglo XX, ¿no? De lo que. Entonces, Milei se parece en algo a eso, pero también tiene sus diferencias, porque ninguno de esos líderes de derecha son libertarios, ¿no? Entonces tiene algo raro. Digo, son proteccionistas en su gran mayoría, y eso tendría más que ver con esa derecha nacionalista. En Milei está esa combinación, ese blend de cosas medio raro, ¿no? Es que yo no sé si en la figura de Milei hay un nacionalismo. De hecho, no en su reivindicación de Thatcher, como en su reivindicación de también ciertas banderas universales, creo que no le queda bien el nacionalismo. Para eso tiene a Villarroel. Tiene a Villarroel, totalmente. Estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo. La cuestión del nacionalismo entra más en el movimiento en sí y no tanto en su figura, que claramente no es algo que le despierte ninguna pasión, ¿no? Porque, viste, cuando vos te das cuenta, cuando habla de cosas que le apasionan y cómo se pone, y con eso es evidente que tenés razón, en eso estoy de acuerdo. Digo, en esa mezcla en realidad estoy pensando en el movimiento en sí, ¿no? El gobierno en sí, claro. que en la figura específica de Milei, ¿no? Sí, en eso estoy de acuerdo totalmente. Y es raro en Argentina que haya un movimiento, porque tiene esta cosa de
de líder encantador, tiene una cosa de, bueno, las mayorías silenciosas, como una cosa que se propone de, no sé si de masas, porque después efectivamente en la calle no se ven esas masas, digo, se vio en la asunción presidencial, no había tanta gente, o sea, efectivamente cuando convocan a las calles no son tantos, pero hay, primero que hay votos que le permitieron acceder a la presidencia, pero también hay algo en el discurso que avala la gestión que está haciendo. Pero es raro que haya una dirección o un liderazgo en algún punto popular que no sea nacionalista. Que no sea nacional. Bueno, está buena la pregunta. Es particular, pero porque yo creo que lo que a él lo hace popular no es si es nacionalista o no. A lo que él lo hace popular es un discurso más bien populista, diría. Populista en el sentido de la división entre nosotros, el pueblo, y ellos, la casta, ¿no? Claro. Y creo que eso es lo que lo convierte a él en un líder popular y de masas, más allá de si es nacionalista o no. Por supuesto que la sociedad argentina es una sociedad nacionalista, y Milei un poco se cuida de no digo, de con no. lo de Thatcher igual le erra. Ahí sí, por Ahí. momentos. Pero viste que reacomoda cuando empieza, se da cuenta que eso por ahí no funciona. Ahora, yo diría que lo que lo hace a él ser popular, entre otras cosas, es, por un lado, me parece esta división populista entre nosotros, el pueblo, ellos, la casta. Pero además una especie de convicción que él muestra en tener la llave para resolver los problemas de la economía, ¿no? Y creo que en un contexto de hastío y de agotamiento y de larga crisis de agonía, ¿no? Sí, en de términos, falta de alternativas también. claro, de falta de hartazgo en términos económicos. Alguien que parece que te habla y que está muy convencido de que va a encontrar la salida a las penurias económicas de la Argentina, yo creo que genera apoyo y que genera, bueno, lo que decían, yo no soy una experta en opinión pública, pero lo que decían muchos, viste, expertos en opinión pública, la idea de que la gente tiene esperanza, ¿no? Entonces, yo creo que eso de, bueno, yo tengo la llave para resolver la economía. Y el hecho de que sea alguien que no estuvo en otras gestiones, entonces tiene la ventaja de, bueno, esa receta no se probó. Claro. Que yo creo que eso es lo que en definitiva lo termina él convirtiendo, ¿no? Más en un líder popular, me parece, por el momento. ¿Y lo ves entonces? Y el estilo también, ¿no? Porque hay un estilo ¿En qué sentido el estilo? El estilo en el sentido de conectar con un estilo más plebeyo, ¿no? Claro. De conectar con el pueblo, Sí. por querer parecerse y por... Sí, por no ser de la casta en el sentido de vos veías a Sergio Massa y veías un político de traje con su familia, impoluto, perfecto, con todos los contactos necesarios en Argentina y el mundo. Y todos tenían y esa Milei imagen medio de distancia. Sí. Y él, esa idea de parecerse no solo en cómo estaba vestido o estéticamente, sino también en cómo hablaba, Claro. en cómo se enojaba, en sus reacciones desmedidas, en una cosa más pasional. Sí, más reactiva también. Sí, digo, y eso se veía también en el debate, pensando en eso de que decías de Massa. Bueno, Sí. ¿no? Como una cosa más humana. En realidad él parecía como, Sí. bueno, como más humano en el sentido de eso. Bueno, me equivoco, me enojo. Y yo creo que eso también lo ayudó a él a establecer esa conexión, ¿no? Con quienes lo apoyan Sí. y de hecho con quienes por ahí en muchos casos lo siguen apoyando, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Pero de todo lo que dije me parece que lo más, no sé, pienso ahora, una de las cosas que más pesa me parece que es esto, lo de querer mostrar que tenés la llave para arreglar el gran problema de la Argentina. Como... Pero vos decís esto, ¿no? Como, si entendí bien,
esto no es tanto una ruptura como parece, o sea, hay continuidades en otros momentos históricos de la Argentina, Sí. hay continuidades en esta idea de alguien que viene a transformarlo todo. También creo que hay continuidades en un pueblo o en una parte de la población que confía en alguien que va a cambiar o va a solucionar los problemas económicos. No es la primera vez que sucede, pero por ahí tampoco es la primera vez que sucede que efectivamente eso no se puede resolver. ¿Y hasta cuánto dura esa esperanza? Bueno, ¿Cuánto dura la eso esperanza? es algo que me llama mucho la atención, porque la sociedad argentina es una sociedad en realidad mucho más impaciente. O sea, hay mucha paciencia en este digo, no hay movilizaciones, no, digo, estamos viviendo un ajuste tremendo, drástico. Sí, muy palpable. Muy palpable, que seguro los sectores más vulnerables lo sufren más que no sé, la clase media, y que en los barrios se debe estar viviendo de una manera espantosa, y sin embargo hay paz social. Sí. Digo, hay como... y eso sí me parece una novedad en la historia argentina. Digo, de hecho, a veces digo, bueno, tengo que dejar de lado alguno de mis libros de historia y tratar de pensarlo de otra manera, ¿no? Porque ¿cuál es mi obsesión, mi costumbre? Bueno, yo pienso el presente a partir del pasado. Entonces, claro. bueno, a ver... y si yo miraba el pasado, yo decía, bueno, no, un ajuste de este tamaño te explota. ¿Por qué? Porque la sociedad argentina, o sea, ¿qué te dicen los libros o la gente que yo leo? La sociedad argentina es una sociedad con muchísima capacidad de movilización, muy organizada y con un gran impulso igualitario, ¿no? Con un impulso de ascenso social. Bueno, uno diría, ese combo que en cualquier otro contexto ha hecho que los presidentes que arrancan con una idea de voy a cambiar todo, voy a resolver, voy a hacer un ajuste, voy a tratar de estabilizar el equilibrio macroeconómico, se encuentran siempre con una traba, que es que la calle. Sí, Es decir, la tensión que a mí me gusta cómo lo plantean esto Pablo Gerchunov y Martín Rapetti, que dicen en un paper que se llama La paradoja populista, dice, bueno, la Argentina tiene una tensión inherente entre el equilibrio macro y la armonía social. Me podrá decir cualquier país tiene esa tensión, por supuesto. Ahora, en Argentina, esa tensión es mucho más difícil de resolver. ¿Por qué? Porque la sociedad está muy organizada. Y entonces, esa armonía social, bueno, es una sociedad más demandante, es una sociedad que demanda más. Entonces, la tensión entre equilibrio macroeconómico, ¿qué vas a priorizar? Voy a priorizar no tener inflación y tener una moneda competitiva, o tener salarios más altos en dólares y tener una sociedad que pueda tener mayor capacidad de consumo. Bueno, por lo general, los presidentes que vienen a decir voy a priorizar el equilibrio macroeconómico se han encontrado rápidamente con la necesidad de moderar esa de hecho, ambición. está esa idea de, bueno, tenés 100 días. Como el enamoramiento dura 100 Total, días. bueno, la luna de miel. Y ahora vamos 9 meses ya. Y la realidad es que Milei en eso se ha puesto muy firme con que ese equilibrio macroeconómico. Sí, es este camino. El camino es el sufrimiento. Ese equilibrio macroeconómico. También hay que preguntarse, ¿no? Yo en esto no soy una experta, ¿no? Pero sí me pregunto, digo, porque él ha hecho ciertas compensaciones, ¿no? Duplicar la UH. Entonces, ahí uno se pregunta de, bueno, yo pensaba, o la veía a Petovelo en Capital Humano y decía, esto es imposible. O sea, sí. que las compensaciones funcionen con una persona en Capital Humano sin experiencia, que nuclea no sé cuántos ministerios en una sola figura. Yo, por supuesto, veía eso en diciembre y decía, esto, o sea... es insostenible. Es insostenible y, sin embargo, se sostiene. Entonces, evidentemente, el hartazgo era muy fuerte y hay algo de esa esperanza que se sostiene. Yo creo que en parte se sostiene porque la inflación está bajando. El tema es que creo que es... ¿Hasta dónde? Y creo que el propio gobierno sabe que se está sosteniendo por eso. Claro. Y por algo el propio gobierno hay muchas medidas que no toma. Bueno, vos sos la que sabe de estos temas, sí. ¿no? Yo no, pero
Pero digo, me parece que hay algo de eso que, bueno, la paciencia viene por ahí. Sí, que han marcado también cierto pragmatismo en lo económico, en relación a que ellos venían con un planteo libertario, bueno, hacemos volar todo, el peso es excremento, dolarización y tal, y al final el Ministerio de Economía lo agarró Toto Caputo y dijo, no, mira, vamos a hacer esto, esto y esto. Tenés cepo, digo, Sí, pasaron 9 son meses. bastante heterodoxas Claro, dentro totalmente. del manual económico. Totalmente. Seguimos teniendo cepo, seguimos teniendo un montón de cosas que me imagino desde su ortodoxia. Ahora, también eso nos lleva, acá me estoy metiendo en un terreno muy económico, pero a preguntarme o a preguntarnos, hasta ahora en realidad el ajuste, bueno, no deja de ser por el momento un ajuste fiscal. O sea, yo entiendo, hay que ver qué pasa si en algún momento logramos un plan de estabilización, si en algún momento logramos, porque, digo, todavía no está porque vos decimos, bueno, pero lleva 9 meses y lo está logrando. No, todavía falta tanto. Total. Que hay que ver que... Es que para mí hay algo que se juega que es como hasta no sé, me aparece como un valor cristiano, que es una idea de que hay un sacrificio. Que hay un sacrificio que había que hacer para poder vivir en un país normal, ¿viste? Como si hubiese países normales, pero bueno, ponele, con una macro más ordenada. Y el problema de eso es que el sacrificio es algo momentáneo. Total. El sacrificio no puede durar por siempre. Entonces hay algo ahí que es insostenible, pero a la vez, y ahí te llevo un poco más al mundo, en el plano económico está claro que el del 2008, de la crisis financiera de 2008, la macroeconomía no es sostenible en el mundo occidental. Y todo el tiempo, yo estuve en el CBC en el 2010 y me decían, no, bueno, esto no es sostenible, se va a tener que resolver de alguna manera, que no sé qué. Estamos en 2024, no se resolvió. Entonces hay algo de fenómenos que parecen insostenibles, que parece que se caen todo el tiempo, que es como, bueno, y de repente cayó la bolsa de Tokio y estamos todos así. A los 2 días, no pasó nada. No pasa nada, siga. Y hay algo de eso que yo no sé si es este momento donde todo pasa muy rápido y todos los procesos son rápidos y de repente todo cambia fundamentalmente, o si es parte de un proceso más largo y que por ahí en una película más larga queda un poco más claro qué es lo que estamos viviendo. A ver, no estoy segura. ¿En qué sentido? Yo creo que el capitalismo ha tenido crisis fuertes y se ha reinventado siempre, ¿no? Entonces, pero yo no soy economista, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto eso del 2008 era algo era un punto de no retorno, ¿no? E incluso me da la sensación de que a la propia izquierda a nivel mundial le cuesta pensar alternativas o utopías diferentes, ¿no? Como visiones alternativas. Entonces, no sé hasta qué punto hay un agotamiento sistémico. Sí, no sé hasta qué punto sistémico en el mundo, ¿no? Pero como no soy una experta en esto, tampoco quiero decir no es así, porque no estoy segura. Sí me parece que en Argentina sí está ese agotamiento sistémico. Yo creo que ahí eso sí es una sensación, más Argentina seguro, por lo menos te diría de hace 50 años. Claro. Como hay algo de, ¿para dónde vamos? Como de desorientación de cuál va a ser nuestro motor de crecimiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a insertar en el mundo? O sea, ¿cómo vamos a hacer para insertarnos en el mundo? ¿Qué somos? ¿Qué vamos a exportar? ¿Cómo van a entrar divisas? ¿Cuál va a ser nuestro motor de crecimiento? Bueno, yo creo que sí hay una desorientación en Argentina, que por lo menos desde que se terminó de agotar la industria sustitutiva de importaciones en los 70, no se volvió a encontrar una respuesta. El kirchnerismo intentó dar una respuesta, para mí una respuesta anacrónica para el mundo del siglo XXI, digo, una respuesta que podía... Incluso en el marco de lo que sucedía regionalmente, ¿te parece que era anacrónica? Sí, me parece que la apuesta de la industria sustitutiva de importaciones del kirchnerismo era algo que para el mercado que nosotros teníamos, el tamaño, no somos Brasil. No, está claro. Entonces el tamaño de nuestro mercado. Millones de habitantes, claro, el tamaño de nuestro mercado y lo que se producía y lo que necesitaba el mundo era algo que no se iba a poder sostener. Entonces, yo creo que ahí hubo un momento de poder pensar,
che, bueno, ¿cuál va a ser nuestro motor de crecimiento? Y creo que las opciones que se terminaron barajando fueron opciones más bien anacrónicas en ese sentido, para un mundo que no era el mundo del siglo XXI. En ese sentido, yo creo que hoy existe una ventana de oportunidad, para ponerle algo de optimismo a la charla. Vas a innovar. Para ponerle algo de optimismo. Creo que hay una ventana de oportunidad a nivel mundial en el sentido de que el mundo hoy quiere cosas que Argentina tiene y que en algún punto los términos de intercambio nos favorecen más que en otras épocas de la historia. Es decir, ¿Eso puede ser una bendición o una maldición? Bueno, por supuesto, hay que saber usarla. ¿Qué quiero decir con esto? Habitualmente los términos de intercambio nos jugaban en contra. Los productos exportables, es decir, la balanza de pago siempre iba, lo que nosotros teníamos que importar salía más caro que lo que teníamos que exportar. Hoy la realidad es que, bueno, justo la soja no está pasando un muy buen momento a nivel de precios internacionales. Pero tenemos alimento y energía, que alimento es una realidad desde los 90 por la soja y energía es una realidad de ahora. Energía es una realidad de ahora que te podría permitir no resolver los problemas. Tener un aire, por lo menos, en relación con los problemas de restricción externa. Claro. Ahora, hay que saber a dónde invertir. ¿Qué hacer con esa masa hacemos? de renta que entra? Ok, ponele que vamos a tener un poco más de respiro. Bueno, ¿qué sectores vamos a desarrollar para poder pensar en un modelo de desarrollo a largo plazo? Que es algo que Argentina no tiene. Tuvimos nuestro modelo de desarrollo a largo plazo con el modelo agroexportador entre 1880 y 1930. Tuvimos entre 1930 y 1975, si querés, Rodrigazo, la industria sustitutiva de importaciones que nos permitía pensar en un largo plazo. Después de eso ya no hubo. No. Y creo que eso, me da la sensación que es una ventana de oportunidad que podemos llegar a tener y que, bueno, hay que aprovecharla. Y no sé si la vamos a aprovechar, pero ojalá que sí, no sé. No quiero bajarla. Volviendo un poco a esto de que decías que por ahí faltan utopías, ¿vos pensás en una alternativa más utópica? ¿Tenés en la cabeza una idea? Yo soy muy presentista en eso. ¿Qué quiero decir con eso? Como hay un historiador que dice, bueno, que existieron diferentes regímenes de historicidad, ¿no? Y que el régimen de historicidad del siglo XX era un régimen de historicidad donde se pensaba mucho más en el futuro que en el presente y en el pasado. Y que el pasado se acomodaba en relación a cuál era la imagen de la utopía hacia donde vos querías ir. Entonces, vos pensabas el pasado a partir de ese horizonte al cual uno quería llegar, ¿no? Y había una pelea concreta por que ese podía futuro. ser la revolución, tenía diferentes imágenes. Podía ser todo. Podía ser claro, pero había era un tema de conversación pública. Claro. ¿No? De conversación pública, de militancia, un motor de un motor político. Y yo soy muy hija yo nací en el 87, del régimen presentista. Es decir, lo que suelen decir estos historiadores es que, bueno, después del 89, después de la caída del muro, se inicia un nuevo régimen de historicidad, que es un régimen presentista, un régimen donde es muy difícil pensar imágenes de futuro, utopías, y donde, como es muy difícil pensar imágenes de futuro, la mirada está puesta en el presente y en la memoria. O sea, como que el pasado adquiere otro valor, y adquiere otro valor porque uno empieza a pensar el pasado como algo a preservar, ¿no? Y como a veces pienso, ¿no? En esto que decís, como cosas que no queremos que vuelvan a pasar también, ¿no? Como una visión de, bueno, hubo conflictos muy álgidos en el siglo XX, no importa el país que vayas, y hay algo de esa memoria que es como, bueno, esto no lo queremos volver a repetir. Aprendemos del pasado, y eso creo que en Argentina incluso sigue funcionando, ¿no? Porque... Y eso es bueno. ¿A qué me refiero? Es bueno, pero también inmoviliza un poco. Eso está bien, está bueno lo que decís. A ver, ¿qué quiero decir? Es bueno... pienso en la memoria, por supuesto, de los 70, de la dictadura. Y yo recuerdo con cierto... Bueno, cuando el gobierno saca el video del 24 de marzo...
donde hay prácticamente una justificación digo, no se habla de terrorismo de Estado, hay casi una justificación en la dictadura. Con Joffre ahí. Claro, entonces yo me acuerdo que vi el video y dije, y pensar que el año pasado habíamos visto 1985 y estaban los cines llenos, y sin embargo, y ahí, bueno, me llené de escepticismo, pero ahora, por ejemplo, mirándolo de vuelta, no el video, sino la situación, y vos ves que están todos queriendo desmarcarse de haber ido a visitar a Astiz y todos diciendo, no, yo no permití esto, no, yo no sabía que íbamos a... como y empiezo a pensar, no, evidentemente sigue habiendo algo en la sociedad argentina de... Un consenso. Este es un límite, porque si no, no tenés a todo el mundo diciendo, no, yo en realidad no lo quería ir, no me quería sacar una foto, no quería ir a ver... 93, ni idea qué pasó. Claro, no, ¿quién era Astiz? Bueno, como... De repente, viste esa cosa de... Bueno, y eso me parece que muestra que todavía el pasado tiene un peso. Ahora, sí estoy de acuerdo con lo que vos decís, de que eso por momentos puede ser inmovilizante, ¿no? No sé quién dijo en algún momento esa frase de Argentina, ese país que tiene todo el pasado por delante, ¿no? Como, nos cuesta pensar en utopías porque miramos mucho... Hay una frase mucho en coyuntura económica que dice, bueno, Argentina es ese lugar en la economía donde parece que todo pasa todo el tiempo y en realidad vas 10 años antes, estamos igual. O sea, los indicadores son más o menos Exacto. Entonces, yo creo que hay una dificultad mundial para pensar la utopía, para pensar una imagen alternativa. Sí, que no sea la utopía que fue en el siglo XX, por ejemplo, que sea otra utopía. Una obviamente que nueva. va a tener valores, puede tener valores parecidos, banderas parecidas, pero pensar, bueno, estamos en otro mundo. Pero también. Aparte, esas utopías del siglo XX salieron muy mal. Sí, como resultado final, sí. Como resultado final, ¿qué quiero decir? Bueno, digo, hoy, ¿qué países en América Latina te representan su utopía? Cuba, bueno, no te va a funcionar, o sea, no va a ser como... Es difícil pensar eso como una utopía de futuro. Entonces, hay una falta de imaginación, que igual yo tampoco la tengo, no estoy acusando a nadie de que falte imaginación para pensar una utopía. A mí también me falta imaginación, pero también creo que hay una falta de que eso ya no motoriza políticamente o no motoriza pasiones políticas, me da la sensación. Y eso hace que sea más difícil pensarlo, ¿no? Me parece que en la conversación pública eso está más ausente. La idea de futuro, qué futuro, hacia dónde vamos. Yo creo que vamos hacia una perspectiva de incluso donde los horizontes parecen más distópicos. Como que hasta aceptamos que el futuro va a ser peor. En algún punto lo pienso incluso con las generaciones más jóvenes que tienen mucho más arraigado la crisis climática, como todos los problemas de, bueno, como vivimos no vamos a poder vivir porque no es sostenible en términos de recursos, bienes comunes, y parece como que medio lo aceptamos. Y ahí hay algo donde digo, bueno, está bien, las utopías del siglo XX como resultado final no salieron bien. El capitalismo del siglo XXI salió bien. Y no sé, si vos aceptás que no te vas a poder jubilar, que no vas a poder tener una casa, tampoco es un éxito. Entonces siento que hay algo ahí donde pareciera que se está gestando algo, pero no se termina de... Me gustó eso que dijiste de que se asume cierta distopía. Sí. Y a eso le sumaría que se asume cierta dificultad para hacernos cargo, o sea, para que la voluntad pueda moldear la realidad, para que el hombre pueda moldear la realidad, ¿no? La idea de hay una distopía y hay algo que ya nos empieza a exceder y no lo vamos a poder controlar, ya sea el medio ambiente, ya sea la tecnología, la inteligencia artificial, ¿no? Como hay una idea de están pasando cosas y ya se nos está yendo de control y bueno, ¿cuánto la agencia del hombre va a poder controlar esas cosas? Y eso me parece que no contribuye a esto que vos decías de, bueno, ¿cómo pensás utopías o alternativas de futuro, no? Igual estoy pensando en voz alta de temas que no pensé nunca en los últimos 10 años, por lo menos. Es la propuesta. Así que es como que estoy como, me doy cuenta que estoy como divagando y por momentos digo, capaz que cuando me escuche no estoy de acuerdo conmigo misma, pero lo cual... Es lindo eso. Es lindo, no, a mí me pasa todo el tiempo, pero sobre todo ahora que estoy hablando de temas que no hablo nunca, ¿no? Lo que me doy cuenta cuando vos me preguntás esto es, pero yo no hablo con mis amigos de qué futuro queremos, por ejemplo, ¿no? Como,
no es algo que esté en la conversación o que me pase que esté en la conversación, ¿no? Es como que el presente nos come Sí. y en mi caso, en términos profesionales, mucho el pasado, pero Claro. esa imagen de futuro no está tan presente, ¿no? Qué loco eso. Sí, no. Y yo me imagino que para no sé, para mi mamá a mi edad, seguro era un tema de conversación con sus amigos, con su familia, con sus, no sé, compañeros, colegas. Yo creo que eso también juega en contra, ¿no? En el caso argentino en particular es porque me parece venimos en una situación económica Sí, que te obliga a estar pensando en el fin de mes claro, constantemente. que te dificulta decir, bueno, ¿qué voy a hacer en 10 años? Y la verdad que no sé, Claro. qué sé yo, es como lo que vos decías de las jubilaciones. ¿Qué hago pagando aportes? Como, Sí. ¿me ¿Para entendés? qué? Como, Todos sabemos que no nos vamos a poder jubilar. como, ¿me entendés? Es como si el sistema previsional va a explotar en algún momento. Como, Sí. en el caso argentino es muy patente, pero también creo que es algo que se ve a nivel mundial. Me quedo con esto de hacernos cargo o no sé si responsabilizarnos porque en eso sí siento que nos excede, pero sí tener como una... Sí, suena mucho, pero una responsabilidad histórica como generación. Yo me pasé mis 20 diciendo, no, bueno, pues nadie hace nada, y de repente tengo 32 y digo, che, capaz yo sería la que tengo que estar haciendo algo, como, ¿a quién le estoy Ya me reclamando? toca, Pará. Como, ya era no mi sos turno, pucha. Ah, ya, ¿qué pasó? qué De bajón. repente mi generación, ¿qué pasó? Y hay algo ahí que también me quedó de la conversación con Santucho, como una falta de compromiso, no sé, una idea de subjetividades que evidentemente son distintas. Yo creo que influyó mucho los 90, yo nací en los 90, me crié en los 2000, y hay algo de un compromiso más colectivo que creo que nos falta. No sé si lo ves eso o es... Sí, puede ser. Yo creo que sí. No estoy seguro de los motivos por los cuales Claro. se da eso. No sé si es por un desencanto con la política, los políticos, a mí hay una frase de Torre porque vos decías esto de la responsabilidad, ¿no? Hay una frase de Juan Carlos Torre que me gusta mucho sobre el tema de la responsabilidad. Él dice algo así como, bueno, en democracia las responsabilidades no están democráticamente distribuidas. No somos todos igualmente responsables de lo que pasa. Esto para sacarte peso. Sin embargo, creo que hay cierta falta de compromiso, pero a veces para uno comprometerse tiene que ver compromiso en quienes manejan los asuntos, y cuando no ves un compromiso equivalente hay cierto desencanto, como entonces me parece que puede estar relacionado con eso, pero también con eso, como es difícil entender hacia dónde va el país, a veces uno siente que lo que uno hace, o yo pienso, no sé, yo cuando era joven militaba en barrios y en barrios populares, haciendo, no sé, diferentes cosas en una agrupación, y llega un momento en que seguramente me desencanté o dije... Claro. No sé si lo que estoy haciendo va hacia algún lado, sirve para algo. O sea, como cierto, y me imagino que la gente que tiene una militancia más constante y de toda su vida, yo tengo una admiración profunda porque es muy difícil sostener eso en un país donde el entorno no te acompaña, donde las cosas van empeorando y no mejorando, ¿no? Entonces yo creo que eso también... contribuye a que el compromiso se pierda un poco. Sí, es duro eso. No sé si es algo particular de Argentina o hay algo en este capitalismo del siglo XXI donde hay como un empeoramiento de las condiciones de vida, pero como si fuese una hornalla que va de a poquito, ¿viste? Como una cosa de que no es que hay algo así rupturista, bueno, estás mucho peor, bueno, sí, ciertos momentos de crisis, pero es como que eso, somos una generación que vamos a tener peores condiciones de vida que nuestros padres y probablemente nuestros hijos. Nuestros abuelos y que nuestros hijos van a... Hay algo de ese horizonte que prometía el capitalismo. Eso es tremendo porque eso no sé si es en todos lados. La verdad que yo lo vivo en Argentina y yo lo que veo es Argentina. La verdad no sé si
si los noruegos lo viven de la misma manera, no creo. No sé si justo los noruegos, pero en Europa... Los noruegos siempre están bien, siempre caen bien parados. Pero bueno, digo, no sé hasta qué punto esto es generalizable, pero sí hay algo de la promesa del ascenso social que estuvo en la Argentina en el siglo XIX, que estuvo en la Argentina en prácticamente todo el siglo XX y que ya no está y que es demoledor, ¿no? Sí. La idea de mis hijos difícilmente van a poder vivir mejor que yo. Y eso es un poco paralizante, ¿no? Me parece, claro. ¿No? Como lo que estabas diciendo, como hay algo que te paraliza de esa, me puse muy decadentista, pero bueno, ¿no? De esa trayectoria, sí. Me parece. Sí, total. No sé si pasa en todo el mundo, pero por lo menos en la Argentina sí me parece que se puede explicar así. Y que eso es inmovilizante. Sí. Bueno, la subimos muchísimo. Sí, bueno, ahora tengo un chiste. Voy a contar un chiste. Domingo. Un domingo a esta hora. No, creo que hay algo muy interesante en que no quería dejar de preguntarte porque sos doctora en historia, pero en esto de que todo lo analizamos en periodos muy cortos, ¿viste? Uf, yo me doy cuenta en mi propia vida. Yo en 2018 pensé que Marea Verde, como bueno, la revolución es otra forma de revolución, brillantina, calle, baile, esto es, pero... un cambio radical en la forma de hacer política, sí. No pensamos partidos, pensamos un movimiento, no sé, como sí. Un montón de cosas y no fue hace tanto tiempo, la verdad. ¿Y cómo puede ser que ahora estamos en un momento con el primer presidente libertario completamente reaccionario a la agenda de género, a los feminismos, a todo lo que se parezca a eso? No sé, me flashea un poco pensar eso como dos mundos separados, sí. Cuando evidentemente hay un proceso en el medio. Yo creo que hay una serie de historiadores que dicen que la realidad se tiene que pensar en distintos tiempos. Tenés tiempos cortos, tiempos medios y tiempos largos, ¿no? Como vos podés ver los cambios en la historia a partir de diferentes formas de ver el tiempo. Por lo general... los tiempos cortos están más relacionados con los cambios políticos, con la coyuntura, bueno, van cambiando gobierno, el radicalismo, viene el peronismo, viene Milei, viene el PRO. Tenés ahí un cambio y todo parece muy vertiginoso. Después tenés un tiempo más de mediana duración que está relacionado con los cambios económicos. Bueno, los ciclos económicos, bueno, Argentina justo es medio vertiginosa, pero por lo general los ciclos económicos tienen un nivel de cambio más lento. Y este historiador, Brodel, dice, bueno, y después tenés un tiempo de muy larga duración, cosas que tardan mucho en cambiar, que están como en el subsuelo y que por lo general son las mentalidades, las ideas, lo cultural, digamos. Lo cultural. Y yo creo que eso que vos estás diciendo por ahí pertenece más al tiempo corto, pero no significa que haya desaparecido esa marea que además venía de un tiempo más largo. Totalmente. Que ves de la década del 80, del resurgimiento del feminismo en el contexto de la década del 80 y lo que se empieza a cocinar en ese contexto en relación con las cuestiones de violencia de género, las desigualdades al interior del hogar, cómo eso se va cocinando a fuego lento en los 90, en el 2000, cómo explota con ni una menos en el 2013, 2018, que creo que si bien ahora puede parecer algo eclipsado, no creo que haya desaparecido, ¿no? Creo que sigue estando ahí. Lo que sí me parece es que seguramente eso que también apareció ahora, que es una reacción a eso, también seguramente se cocinó a fuego muy lento durante todo ese contexto. Claro. Y capaz no lo vimos, ¿no? Y está relacionado con, bueno, esas ideas o esa cosa más subterránea de las mentalidades que se fue construyendo. Ahora, creo que por ahí lo que vemos ahora es una especie de reacción muy visceral a algunas cosas que... Sí, el backlash. El backlash, ¿no? Visceral a algunas cosas. Yo lo pienso
en relación con la cuestión de los 70, más que nada, que es lo que por ahí yo más conozco, más estudio. Y yo creo que durante 20 años hubo un discurso en relación con los 70 que rompía con la idea más alfonsinista y que había que fue un extremo en el sentido de una especie de romantización de la militancia setentista, una idealización de los jóvenes setentistas, y entonces frente a ese discurso, bueno, de repente te surge algo como el otro extremo, ¿no? Tenés una cosa de repente aparece, claro, un video que justifica la dictadura. Claro. Porque como creo que se dejaron de hablar de algunas cosas, ¿no? O hablar de algunas cosas pasó a ser un tema tabú, ¿no? ¿Cómo vas a cuestionar las organizaciones armadas de los 70? Bueno, no sé, se puede discutir algunas cosas. Como eso pasó a ser durante muchos años fue un tema, ojo, no, porque lo asociaban con la derecha. Bueno, claro, de repente viene la derecha en serio y te va y se va de mambo, ¿no? Se pasa como... Entonces también creo que hay algo de esa dinámica pero no sé si sería el caso o lo plantearía así con el feminismo, ¿no? Lo pienso así con los 90, no sé si con el feminismo. No, igual en el caso de la dictadura, de hecho, justo lo hablábamos con Santucho la vez pasada, incluso sacar la cuestión de víctima de terrorista de Estado y pensarlo más enalteciendo una disputa política concreta, política económica, que se dio en los 70, donde realmente había una pelea por el poder, una pelea real y muy concreta sobre el poder, algo que creo que como generación por lo menos nos cuesta mucho dimensionar, y eso era muy difícil de traer. Nosotras con algunas compañeras queríamos hablar justamente de las guerrilleras dentro del marco del Ni Una Menos, y no fue muy bien recibido. Ah, tampoco. sí, no sabía, mira. Y no, porque estaba el discurso más dominante era el de las víctimas, claro, no tanto el de ubicar el lugar como más de potencia para mí que tenían ellas. Bueno, es que para mí, o sea, lo que yo quería decir es como esa reivindicación de la militancia de los 70 en tanto héroes, en tanto combatientes, en tanto que en muchos casos llevó a una romantización de las organizaciones armadas. Yo creo que eso hizo que muchas cosas o muchos discursos quedaran opacados, eclipsados, lo que quieras, y que entonces emergiera de manera un poco explosiva esto, ¿no? Que te digan, no, bueno, hay que meter a los montoneros presos. Pará, arrancá por pato. ¿Cómo pasamos de cómo pasamos de una cosa a la otra, sí, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, no sé si con el feminismo yo creo que es distinto, es porque distinto, hay algo, ¿no? Claro, estoy de acuerdo. Muy cultural que, bueno, que tiene que ver también, y ya vamos cerrando con esto, ¿no? Pero que tiene que ver también con una cuestión de género en relación a los movimientos políticos que están pasando en Argentina y en el mundo, que es que las votantes mujeres tienden a ser más progresistas y los votantes varones están en una... perdón por la falta de academia, pero la de los Simpsons, que están los tipos peleándose con la cabeza chocando y las minas mirándolo como diciendo ¿qué les pasa? Hay algo de eso, de una reacción muy conservadora y que no deja a los varones en un buen lugar, porque en general son esas mayorías silenciosas que tampoco son ese varón proveedor exitoso. No, claro, no. Están lejos de eso, pero reivindican ese modelo. Es como el Milei con IA, ¿viste? Que es rubio, ojos claros, musculoso y con su familia de perros. Y no es eso, Milei. Justamente está lejos de eso. Sí, coincido en que hay algo mucho más cultural, en general, anti-woke, y que es más internacional, ¿no? Como que... Sí. Lo que decías, el backlash, ¿no? Como que nos excede un poco desde Argentina, pero que en eso
tomo el optimismo, ¿no? En esto que se va sedimentando de a poco, que creo que hay ciertas conquistas. Yo lo veo incluso cuando lees libertarios más jóvenes, Sí. su forma de oponerse igual te das cuenta que están más formados en términos de género, ¿viste? Que es como, bueno, pero pará, o sea, estás en contra, pero sabes. Pero Ey, no es lo mismo. claro, que está bien, sí, que ser un termo que Claro. está bien. Está Que bien. decís, Mira, no bueno, sabía pará. que eso se veía en libertarios más jóvenes. Sí, yo lo noto, que hay como una... Por ahí se oponen, pero saben de qué estamos hablando. Pero tienen más argumentos, o sea, se puede discutir sobre un piso común, ponele. Claro. Ok. Eso me parece interesante. Pero bueno, no sé si tenés alguna conclusión personal en relación a haberte hecho hablar del futuro a una historiadora. Me siento en algo nuevo, me gustó. Bien. Seguramente, capaz me haces la misma entrevista en 2 semanas y digo cosas completamente distintas, porque ahora seguro me voy de acá y me voy a poner a pensar, no, che, pará, pero yo creo esto o lo creo diferente. Así que... Es la propuesta. Bueno, gracias, te agradezco por hacerme pensar cosas nuevas. Gracias a vos por hacernos pensar cosas nuevas. Por favor, un placer. Y bueno, espero que se hayan ido con una nota un poco más arriba en el domingo en el horario complicado. Nos vemos la próxima.